Cuando era niño nunca entendí por qué mi padre me tenía en una jaula. Yo crecí en una comunidad rural lejos de cualquier ciudad. Mi papá era arbolista y mi mamá lamentablemente murió antes de que pudiera recordar. En su mayor parte pasé mi infancia aislada de otros niños. A veces íbamos a la iglesia para rezarle a una estatua antigua que según el pueblo era la protección del asentamiento, pero rara vez interactuábamos con otros miembros de la comunidad. Mi papá cazaba y comíamos principalmente venado, aves y a veces osos. Lo sé, nuestro estilo de vida era muy rural y yo creía que era normal antes de conocer internet. Incluso la estatua gigante era bastante extraña, ya que cada 20 años teníamos que dejarla sola porque intentaría levantarse del suelo pesado y poder hacer un ritual extraño. Nuestra casa era una pequeña choza en lo profundo de las montañas, por lo que nuestro contacto humano era mínimo. Junto al costado de la casa estaba la abertura a un sótano. Lo que había ahí abajo todavía me persigue hasta el día de hoy. Una vez al mes mi padre me quitaba todas las prendas y me arrastraba escaleras abajo hasta el sótano. Recuerdo que cuando era joven cooperé con sus demandas, pero me volví más desafiante a medida que yo crecía. ¡No, papá! ¡No me lleves ahí! Pateé y grité. En ocasiones lo mordía y rasgaba, haciéndolo sangrar profundamente. Todo el tiempo él miraba religiosamente hacia adelante y siguió caminando sin importar. El sótano en sí era muy oscuro y estrecho. Cuando llegábamos él me arrojaría y cerraría la puerta detrás de mí. En la esquina había una jaula de animales de 1,5 metros de alto con una base de 1 metro. En la oscuridad pude distinguir lo que parecían huesos esparcidos por el suelo del sótano. Golpeé la jaula y le rogué que me dejara libre. «Esto es por tu propio bien, Ángel», decía a menudo. Él nunca me miró a los ojos en esas ocasiones. Simplemente me encerró en mi jaula, subió las escaleras y cerró la puerta del sótano dejándome en la oscuridad como un animal. La luz que entraba en la habitación era tan tenue que incluso cuando mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad seguía sin poder componer el contenido de la habitación. Aquellas noches fueron horribles. Al principio sentí una leve sensación de hambre que pronto se convirtió en voracidad. Entonces mi mente perdería el sentido del lenguaje físico y se convertiría en nada más que sentimientos primarios. La ira, la agresión y un depredador sentimiento de venganza me consumieron. Y de repente mi mente se volvió insensible a cualquier cosa que se pareciera al intelecto humano. Por último recuerdo las contorsiones corporales. Sentí mis huesos como si estuvieran siendo estirados por una fuerza externa. Cada centímetro de mi ser dolía. Siempre pude soportar brevemente el dolor hasta que la fuerza externa se volvió excesiva y me quedé reducido a espasmos en el suelo. Mis extremidades pronto adquirieron mente propia hasta que ya no pude controlar mi cuerpo. Después de esto no pude recordar nada, excepto una fuerza neural entumecedora que redujo mi concisión a nada más que vacío. Y luego, nada. A la mañana siguiente mi padre bajaba y me despertaba. Me despertaba de la misma manera, cada vez empujándome suavemente hasta que recuperaba el conocimiento. Siempre me encontraba envuelto en una cálida colcha y una almohada para descansar la cabeza. «Se acabó, hijo», decía a menudo. «Finalmente puedes descansar». Cuando me sacó de la jaula y me llevó a la luz del día, siempre recordaba que habían más huesos en el sótano que la noche anterior. Este ciclo mensual continuó durante años y apenas mencionamos estos sucesos en nuestra vida diaria. Si alguna vez sacara el tema, su estado de ánimo cambiaría repentinamente de su comportamiento típicamente tranquilo a uno de extrema ira. «Nunca más me preguntes sobre eso, Ángel». Su rostro se enrojecía durante estos arrebatos y me golpeaba con una vara. «No hablemos más de eso, ¿entiendes?». Ese dolor de la violencia en mi padre nunca se fue. En cada conversación ambos sabíamos que teníamos que cuidar lo que decíamos. Sin embargo, pronto supe que sería infructuoso si alguna vez llegaba a la superficie. Pasaron los años y pronto decidí que había alcanzado mi límite en este abuso todos los meses.
Comencé a rastrear las noches en las que me llevaría al sótano y supe que esto ocurría cada 27 días. El día 26 desde mi última jaula me escapé de casa unos días antes de cumplir los 18 años. Me desperté a las 3:30 am con mis maletas ya empacadas. Sabía que si cortaba directamente por el bosque podría caminar hacia el este para llegar a la ciudad. Para cuando llegara al pueblo tendría 18 años, tomaría el autobús más cercano y dejaría a mi padre para siempre para empezar una vida autónoma. Después de todo, eso es lo que hace la gente grande, ¿cierto? Saqué mi brújula y me dirigí hacia el este. El bosque todavía estaba oscuro tan temprano en la mañana, pero sabía que me daría una ventaja de varias horas de mi padre, el cual se despertaba siempre a las 6 en punto. Sabía que si no iba en una línea perfectamente recta, había una carretera que iba hacia el norte y él me encontraría. Yo podría seguirlo hasta la ciudad. También podría tomar ride con uno de los camioneros en ese camino y conducir mi camino hacia la libertad. Salió el sol y pronto mi camino se iluminó ante mí. Los arbustos eran espesos y a menudo me encontraba arrastrándome bajo los arbustos y abriéndome paso a través de espacios anchos. Si bien el paisaje era difícil de atravesar, me fue fácil caminar en la dirección correcta. Esta sería la primera vez que no me habría enjaulado durante esas sensaciones dolorosas. Entonces me pregunté si mi padre realmente me había estado cuidando cuando me encerraba. ¡Idiota!, me dije a mí mismo. Cubrí mi rostro y grité. No tenía idea de lo que pasó durante esas noches porque estaba inconsciente en la mayoría de ellas. Quizás papá solo estaba haciendo lo mejor para mí. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Le di un puñetazo a un árbol cercano y pisoteé el pie con ira. Se me ocurrió que si me apresuraba tal vez podría regresar en ese tiempo. La mayor parte de mi camino estaba despejado y pensé que mi papá podría haber estado siguiendo y sabría qué hacer. Me di la vuelta y comencé a correr en la dirección opuesta lo más rápido que pude. Ya estaba muy agotado por la caminata del día, pero sabía que tenía que seguir adelante. No tenía idea del daño que podría causar mi estupidez ciega. La luz del cielo se oscureció y pronto se hizo de noche. Cansado, me derrumbé en el suelo completamente sin aliento. «Sigue caminando, vamos, Ángel», me dije a mí mismo. Me levanté y traté de seguir avanzando lentamente hasta que me quedé sin energía. Apoyé la cabeza en el suelo y miré hacia el cielo. A través de los árboles pude ver un cielo nocturno despejado. La luna apareció a la vista luciendo más llena de lo que había visto antes. Fue un espectáculo completo. Tragué saliva cuando una fuerza profunda dentro de mi cerebro vino al servicio. Me di cuenta de que estaba empezando a perder lentamente toda sensación de pensamiento y que mi mente se estaba volviendo primaria. «¡Detén esto, maldita sea!», dije, pero mi mente estaba abrumada por una emoción primaria. Pronto me empezaron a doler las extremidades y comencé a perder el control de mi cuerpo. Traté de gritar, pero lo que salió sonó más como el aullido de una bestia. El vacío seguía adelante en mi mente y la oscuridad me abrumaba. Una vez más, no pasó nada, no dije nada. Me desperté de repente como si me hubieran sacado de la trinchera más profunda del océano. Frente a mí había un cuerpo ensangrentado de un hombre. Mis brazos arañaron al hombre y llevaron su carne a mi boca. Traté de detenerlo, pero fue imposible. Había otra fuerza que me controlaba. Yo era un observador indefenso de mi cuerpo, pero me di cuenta de que mi cuerpo no se parecía nada a mi forma física. Mis manos no eran manos, sino garras. Yo era una criatura cubierta de sangre y pelo. Las garras delante de mí agarraron más carne del hombre y la llevaron a mi boca. Podía saborear la sangre, y cuando mis ojos se posaron en el rostro del hombre, me di cuenta de quién era. Ahí en el suelo estaba mi padre aferrándose a la vida con la posibilidad de que pudiera sobrevivir. Aunque no pude formar pensamiento coherente, la pequeña parte de mi intelecto restante pudo entender las palabras de mi padre. «Hijo», dijo,
Traté de protegerte, pero ahora has probado la carne humana. Tosió sangre mientras el monstruo que me controlaba continuaba mutilándolo. Ahora que has probado la sangre, ya no podrás dormir como lo hacías antes. Porque cada noche, cada maldita noche te convertirás en esta bestia. Vi que una garra que yo no controlaba le cortaba la garganta y la vida desaparecía de los ojos de mi padre. Él estaba muerto y yo lo había matado. No podía hacer nada más que ver cómo mi padre pasaba de ser un cadáver a un montón de sangre y huesos. Cuando no quedó nada de él, la criatura que me controlaba se escapó en la noche, aullando y chillando. Corrimos lanzándonos por la ladera de las montañas más cercanas. Mis saltos eran casi de 2 metros. Cuando llegamos a la cima, la criatura que me controlaba dejó escapar un inmenso aullido. El resto de la noche fue borroso. Cacé presas y corrí por el bosque en contra de mi voluntad. Me sentí aliviado cuando vi las primeras luces del amanecer. A medida que el cielo se volvía cada vez más claro, recuperé el control y pronto pude volver a pensar con coherencia. Miré hacia abajo y vi que las monstruosas garras se desvanecían y regresaban mis manos humanas. Las emociones primarias comenzaron a desvanecerse y rápidamente pude controlarme de nuevo. Sin pensarlo me derrumbé en el suelo y comencé a llorar. Lloré durante horas sin ninguna prenda en el suelo del bosque. Era mediodía antes de que pudiera levantarme intentando encontrar el camino de regreso a nuestra pequeña choza en el bosque. Me tomó varios días, pero finalmente regresé a casa. Abrí el sótano y por primera vez traje una linterna. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que los huesos del suelo eran huesos de animales. Mi padre me había alimentado con animales vivos para saciar mi hambre como lobo. Él quería que nunca probara la sangre humana. Ahora que he probado la carne del humano, no puedo dormir sin convertirme en esa maldita bestia. No puedo olvidar lo que es ser un hombre lobo. Me temo que no podré quedarme más en este lugar, ya que la cosa de la iglesia que se levanta cada 20 años ahora por fin tiene algo que proteger y dudo que regrese a su descanso con las manos vacías. Ahora sé por qué esa maldita estatua protege al pueblo y tengo miedo porque yo soy la caza y no el depredador. Ahora vivo solo en el desierto, incluso más lejos de donde vivía mi padre. Me he metido a una casa que está en el desierto con una conexión a internet donde puedo compartir mi historia con todos ustedes. Busco lo que necesito como humano y busco lo que necesito como lobo. He tratado de mantenerme equilibrado. Han pasado los años y a pesar de mis mejores esfuerzos he matado a hombres y mujeres. No quiero que me critiquen, pero también he matado a niños. Aquellos que eligen aventurarse en la naturaleza a menudo tienen mala suerte cuando los estoy esperando. Sus gritos son tan horribles que desearía poder dormirlos y olvidarlos, pero nunca podré olvidarlo porque ahora he probado la sangre humana y me gusta. Por favor, si me ves algún día, solamente corre. No mires atrás.